Hola, bienvenidos a nuestra tercera emisión del programa El Espejo. Marlene, buenas noches. Hola, muy buenas noches, amigos. Mi nombre es Marlene Fernández, directora de RADEC, y mi compañero Gilberto Rodríguez, director de Liderato. En esta ocasión vamos a retomar un poquito. La emisión pasada estuvimos hablando de inteligencia emocional y por ahí dijimos un ejercicio. Chécate cuáles son las personas o las cosas que de pronto te están atorando o que de repente te puedan causar algún conflicto, que sean situaciones que estés detectando que a lo mejor son cosas que tú no tienes resueltas. Y a propósito de esto, el tema de hoy, la crítica. Un tema que todos los días hacemos en cosas, personas y situaciones. ¿Qué nos puedes decir, Gil? Creo que tenemos que entender qué es la crítica. Y la crítica es un elemento muy importante donde no estamos acostumbrados a recibirla. La emitimos, es un ejercicio diario. Sin embargo, el ser crítico es poder calificar alguna situación desde dos perspectivas. Puede ser constructiva o puede ser negativa. Puedo señalar una cuestión donde pueda construir, donde pueda sugerir una mejora, pero también puede ser una crítica donde señale un error. Si nosotros tuviéramos la apertura para poder realmente aprovechar ese comentario, esa sugerencia, esa parte donde nos ayude a mejorar, cambiaría totalmente nuestra cultura. Culturalmente No estamos no lo acostumbrados, Gil. acostumbramos. Nadie Claro. estamos como preparados para estar escuchando que alguien nos diga o se nos señale el error, el defecto, lo que no estamos haciendo de manera adecuada. Y la verdad es que culturalmente hablando en México somos como, por ahí dicen coloquialmente, ¿no? Jarrito de tlaquepaque, o sea, de repente me lo tomo todo súper personal. Y realmente la crítica constructiva debería de ser una herramienta súper positiva, porque es a partir desde dónde puedo yo hacer un cambio específico y importante en algún hábito, en alguna situación en mi vida que me pueda generar ganar y que me pueda generar cambios positivos que puedan ser el diferencial en mi vida. Definitivamente lo vemos y como dices tú, es algo que hacemos todos los días, pero que no estamos acostumbrados a recibirlo bien. Es más, desde que alguien nos va a decir, oye, ¿te puedo hacer un comentario? En ese momento luego tenemos por ahí ya como la reticencia, ¿no? Hacia este tipo de ejercicio. Es muy importante entender también que la crítica se hace a través de la percepción y los lentes de otra persona. Es muy importante también saber quién hace la crítica. Creo que la crítica debes tener conocimiento, debes tener técnica, debes tener una serie de condiciones para poder emitirlas. Lamentablemente muchas veces lo que hacemos es etiquetar. Un problema que se confunde mucho es la crítica con etiquetas, con una mala percepción, cuando estamos dejando aparte realmente el objetivo a que nos lleva la crítica. Y uno de los objetivos más importantes es poder generar un cambio, poder generar una construcción y sobre todo que la persona a la que se la emitas lo hagas con respeto, lo hagas en un momento adecuado, generar un contexto. No, y sabes qué, eso que dices de la etiqueta pasa muchísimo, ¿no? De pronto alguien nos dice alguna información, algún contexto de alguien, de una situación, y nosotros etiquetamos y carecemos realmente de la verdad, ¿no? Y desde ahí criticamos y desde ahí juzgamos y desde ahí opinamos, cuando realmente de pronto no tenemos ni los elementos y luego por ahí dicen, oye, hay tres verdades, ¿no? La de un lado, la otra y la real. Al final de cuentas, muchas veces la percepción que uno tiene es completamente irresponsable y a veces suele suceder que de pronto pueden en el camino pasarte cosas que dices, híjole, qué regada le di, o sea, qué situación tan compleja, porque una crítica mal puesta, Gil, le puedes dar el trauma de la vida a alguien, o sea, le desconfiguras y le descontracturas su seguridad, a lo mejor una idea, a lo mejor un proyecto. Es muy delicado poder hacer una crítica y desde qué punto la hago, ¿no? Dicen que si no vas a dar amor, por lo menos dar respeto, y creo que debería ser el primer elemento que tendríamos que tener consciente para poder dirigirnos a alguien y entender que pues todos somos seres humanos y somos imperfectos y que de pronto hay que tener responsabilidad para poder señalar. Mira, es el señalamiento, pero creo que retomo mucho de lo que estás comentando. El ser crítico no es solo señalar de manera
inconsciente. Creo que se tiene que tener mucha cautela y sobre todo mucho cuidado. Hay quien tiene los valores, la estructura, competencias socioemocionales para poder recibirla. Hay quien inclusive es figura pública o son artistas o se dedican a cuestiones que proyectan y les puede dañar de verdad una crítica más allá de lo que ustedes se imaginan. Cuando no hay una buena cimentación en una cuestión de autoestima, en una cuestión de valores, en una cuestión de amarse a sí mismo, es muy fácil que alguien pueda fracturar. Aquí el tema es cómo hacerlo y sobre todo tener esa flexibilidad. Es muy fácil estar criticando a los demás y cuando te llega una crítica hay una resistencia, donde te es muy difícil poderlo tomar y generar un cambio. Y como dices, ¿desde dónde hacerlo y cuándo hacerlo, no? Porque, híjole, luego la gente es súper imprudente y como dicen, las felicitaciones se dan en público y las críticas a veces hay que hacerlas en privado. Lógicamente una persona no le va a gustar que delante de otra le estés señalando un error, pero que si de pronto tú buscas un momento y creas un contexto, lo que hablábamos, ¿no? De crear contextos, de entender las emociones de la otra persona, probablemente no es el momento más adecuado para decirle o señalarle el error, pero a lo mejor puede haber otro momento donde te lo va a tomar a súper bien, y si tú lo haces desde el corazón y lo haces con el ánimo de construir y con el ánimo de que esa persona pueda ver lo que a lo mejor desde su óptica no está captando, pero con el ánimo de mejora, siempre va a ser bien aceptado. Yo creo que eso es muy importante desde dónde lo hagas, en qué momento lo hagas, y que sí busques mucho esta parte del contexto y evitar esa parte como agresiva y evitar esa parte como de balconear o de evidenciar a la gente, ¿no? Eso a nadie nos gusta. Es muy importante desde dónde la haces y cómo la haces. Creo que hoy día hay una polaridad social muy fuerte donde cualquiera se cree crítico, cualquiera hace señalamientos, muchas veces ni siquiera se conoce el contexto, la película completa. Y siempre vamos a estar a favor de la crítica porque creo que es algo que nos construye. Aquí el problema es cómo se hace la crítica, tenemos que tener una responsabilidad. Creo que mucha gente que se dedica o es figura pública o se dedican, son periodistas, a veces carecen de una crítica constructiva o una crítica real. Es importante profundizar, pero vámonos a otro contexto totalmente. ¿Cómo podemos generar una apertura y una flexibilidad para recibir la crítica? Es el feedback o retroalimentación, que es una técnica a nivel organizacional que está utilizando y que tiene muchos años en el sector empresarial sobre todo, pero tiene que tener determinadas características o cualidades para tú poderlas realizar. Es un término anglosajón, pero finalmente se resume en lo que es la retroalimentación. Nosotros lo vemos mucho en las capacitaciones, como cuando a nivel organizacional no estamos habituados a que la persona de la cual dependemos o nuestro superior jerárquico de pronto pueda señalarnos pues que las cosas pueden hacer de otra manera, o a lo mejor tienen un modo terrible de decírtelo y tú como colaborador, en vez de que te genere un cambio positivo o puedas tú aportar, pues de pronto te puede generar un miedo, ¿no? El que digas, ¿sabes qué? Pues es que me equivoco y entonces de todas maneras como lo haga no les va a gustar o como lo haga quedó mal. Es una competencia que nosotros trabajamos muchísimo y esta parte de la retroalimentación hasta a nivel cultural, como lo decíamos, cuando a veces hemos capacitado gentes de otros países, dicen, es que, ¿por qué se lo toman tan a mal los mexicanos? O sea, de pronto no se les puede decir nada porque acaba en pleito eso, ¿no? Y debe de ser algo tan natural en una construcción de buenos equipos, en una construcción de buenas alianzas, de buenas sinergias, el que tú tengas la capacidad y la autocrítica de decirte, ¿sabes qué? Puede ser que me equivoqué o puede ser que lo puedo hacer de manera diferente. Entonces puedo tomar a bien el que alguien me diga algún señalamiento, ¿no? Como lo decimos, siempre desde el respeto, siempre buscando los momentos adecuados. Entonces, sí tratar de hacer un ejercicio desde nuestra vida personal y a nivel organizacional, las personas que nos dedicamos a trabajar y que compartimos con más personas pues conocimientos y temas y trabajos en equipo y demás, debemos de verdad estar abiertos y pensar que es una herramienta tan positiva y tan poderosa que lo único que realmente debería de tener en el fondo sería construir. Muy bien. ¿Qué reglas
son las que se ocupan o necesitamos para realizar una retroalimentación adecuada. La primera regla es ser muy claros, ser muy objetivos cuando generamos una crítica, es decir, tengo que ser muy claro con el receptor. La segunda regla es interiorizar, poder generar que el receptor, la persona que recibe la crítica, la vea como un regalo, la vea como una propuesta, como una sugerencia y sobre todo pueda generarle la tercera parte, que es la acción. ¿En qué consiste la acción? En que pueda generar un cambio, en que la crítica no se quede solo en un señalamiento, sino que pueda haber una crítica y una sugerencia. La sugerencia no es un consejo, sino es sugerir para mejorar. Si nosotros culturalmente a nuestra organización, a nuestro equipo, a nuestra familia, a nuestro entorno, los acostumbramos a tener esa franqueza, esa honestidad, esa parte donde podamos expresar de manera concreta una crítica, una retroalimentación, un feedback, desde el respeto, desde el corazón, pensando en que la persona puede modificar conductas para mejorar, creo que vamos a crecer. Esto es muy importante, la crítica debe ser una aliada, la crítica debe ser de una u otra forma una herramienta donde cuando se reciba podamos modificar conductas, podamos entender qué es la percepción de otra persona, que es el lente de otra persona, sin embargo hay algo que está viendo. Ahora bien, es muy importante también entender cuando hay una crítica negativa, cuando hay una crítica en destrucción, la persona que señala está espejeando. Lo que ve en la otra es la carencia, el vacío o algo que aplica y que le molesta o que no porque tiene lo resuelto tiene. en su vida, lo que decíamos, ¿no? Finalmente alguna cosa por ahí no tiene resuelta, entonces ve algo que le genera a nivel inconsciente esa misma situación. Y pues yo me llevaría esto a nivel personal, critiquemos de manera respetuosa, busquemos contextos, busquemos empatía, veamos en qué momento hacerlo. Y a nivel organizacional también hay que fijarnos en la cosa, en la acción, no en la persona. Si yo, por ejemplo, me dirijo a uno de mis colaboradores o compañeros y voy a criticar algún trabajo o alguna cosa, me refiero al trabajo o a la situación, no a la persona en sí o a sus características tan personales, porque luego la gente es como muy agresiva y como que dicen, es tiempo de opinar, pues déjame desquito, ¿no? Entonces, pues aquí la tarea sería hacer críticas más constructivas, críticas de más contenido, entendamos y evaluemos un poco más esa información que de pronto tenemos que tener para levantar la mano y alzar la voz, y si no, de veras también se nos agradecen los buenos silencios. Muchísimas gracias por esta emisión de esta semana. Esperamos que hagan críticas mucho mejores, mucho más constructivas y mucho más positivas en su vida. Te agradezco enormemente, Gilberto. Como siempre, un gusto y un placer estar contigo y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima.